Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo resumen semanal número 297. Estamos ya a 3 resúmenes de esos 300 resúmenes semanales con vosotros. Más de 300 semanas en riguroso no directo. Tengo que volver a hacer directo, por cierto. Pero bueno, cositas que han pasado esta semana. Problemas en este acuario que ahora os explicaremos cuáles son. Ya no tenemos el filtro Eheim aquí. ¿Por qué no lo tenemos aquí? ¿Por qué ya no está en este acuario? Porque este filtro nos lo trajimos desde el local. Nos lo trajimos no para este acuario, sino para el acuario que tenemos en el salón, que si no está aquí ya el filtro, es porque está en el salón. Ahora iremos a verlo, porque ya tenemos ese acuario listo, lo tenemos plantado, pero tendréis que esperar un poquito más, para verlo. De hecho, este fin de semana vais a tener ese mega avance. Cositas, pues si queréis empezamos este resumen semanal y vamos viendo más en detalle. Empezamos con los problemas de este acuario, ya. Bueno, acabo de terminar el mantenimiento, ¿vale? Un mantenimiento semanal un poquito drástico, como veis. No sé si alguno que lleve por aquí ya tiempo y que sea relativamente observador está apreciando algo. ¿Dónde están las pelotas de Physidens? Aquí había una gran bola de Physidens, por esta zona había otra gran bola de Physidens. ¿Dónde está todo ese Physidens? ¿Qué ha pasado con este Physidens? Pues lo he tenido que quitar, porque tenemos una plaga de cianobacteria que no os podéis ni imaginar cómo estaba el acuario. Mirad, de hecho, este Physidens lo he dejado porque tiene, pero bueno, lo quiero dejar porque vamos a utilizar un método, el método Aquarius 4K, para eliminar esa cianobacteria, porque nos estaba tapizando ya muchas zonas. Y yo, cuando aparece la cianobacteria en un acuario, se me quitan las ganas de vivir, literalmente. Este acuario me gusta mucho, pero no me acaba de convencer. Entonces, como la cianobacteria sigue avanzando, no me van a quedar ganas ni de arreglar este acuario, ¿vale? Ojo, que el acuario está bien, pero cuando aparece la cianobacteria, muchas veces por unas razones, por otras, a veces no alcanzamos a saber por qué, te desanima mucho. En fin, antes de tirar la toalla, lógicamente vamos a luchar contra ella a tope, la vamos a eliminar porque no tiene mucho más misterio. Pero bueno, comentaros básicamente esos han sido los problemas. De hecho, es que mirar, hay focos de ciano por todos lados. Por estas zonas de por aquí también tenemos, por la de los charis. En fin, no me gusta ahora mismo el tono que está cogiendo. Así que nada, me pondré al día con este acuario, lo pondremos ahí a tope y a luchar contra ella. ¿Qué vamos a utilizar? Pues muy sencillo. Tenemos un producto que ya hemos utilizado en problemas que tuvimos, por ejemplo, con este acuario que ahora vendremos, que es este. Mirad, me vengo aquí un poquito a la luz para que lo veáis. Hola, chico, enfoca. El Blue Exit de Easy Life. Esto es una maravilla, ¿vale? Ya lo probamos en su día, lo voy a dejar por aquí. Ya lo probamos en su día este producto para quitar la cianobacteria. ¿Qué pasa? Que este producto, pues bueno, lo tienes que editar al acuario y esperar 14 días para empezar a ver resultados. Es lento, pero es eficaz. A mí me funcionó bastante bien. Así que nada, aparte obviamente del mega cambio de agua que le he metido hoy, aspiración de todas las zonas máximas posibles infectadas, ahora lo tengo que aplicar, lo aplicaré con jeringa por todas las zonas donde está afectado el tema de la cianobacteria y ya está. ¿Por qué he quitado las pelotas de Physidens y por qué no las he regalado y nada de eso? Porque estaban completamente tapizadas de esa cianobacteria. Regalaros esos es como regalaros una granada de mano a punto de explotar. O sea que no, lo he tirado directamente por el retrete y ya está. Nos hemos eliminado de ese Physidens. Lo he tirado a la basura, por cierto. No lo he tirado por el retrete. Nunca tiréis cositas de acuarios por el retrete, que vete tú a saber dónde acaben. Y nada, este proyecto poco más que comentar. Seguimos con la lucha y ya veremos lo que hago. A ver si termina de tapizar el Monte Carlo por los tronquitos y tal y coge esto otra perspectiva, porque si no, voy a hacer cambios en este acuario. Cuando digo voy a hacer cambios voy a meter sustrato aquí en el medio, voy a levantar un poquito la parte del medio, a darle un poquito más de altura. No lo sé, como le quedan unos mesecitos todavía a este acuario, no le ha llegado todavía el turno, tenemos que tenerlo lo mejor posible y nunca está de más un vídeo dándole una vuelta de página a un acuario sin desmontarlo. Seguimos. Mirad, antes de pararnos en el acuario este, que está espectacular, quiero enseñaros el musgo. Como veis por ahí abajo ya van saliendo brotecitos verdes. No estaba muerto, estaba de parranda, ya lo dije la semana pasada y esto va a rebrotar. Lo que pasa es que lo tengo aquí para que lo veamos todos en directo. Voy a dejarlo aquí abajito y vemos este acuario. Madre mía, la que acabo de liar. Vemos este acuario un poquito más en detalle.
Vale, aquí lo tenemos. Ya estuvisteis viendo, y si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo. El cepillo de dientes por aquí, de quitar un poquito las alguitas. Ya estuvisteis viendo en el vídeo anterior que nos trajimos de peces un regalito, que era ese dimmer, ¿vale? El dimmer para estas pantallas, para SwingStar, que es una maravilla. Ir a ese vídeo, de verdad, os dejo por aquí una tarjetita. Y lo estuvimos probando. También me preguntabais que si en este acuario quedaban cariginas. Por supuesto que quedan cariginas en este acuario. Conviven perfectamente con esta hembrita de Ramirezi, que es una gozada de pez. Es un pasote, muy bonita, con mucho color. Se ha recuperado completamente. Y nada, poco más que comentaros. Este acuario está espectacular. El bulbo de Lotus Red que metimos aquí, pues mirarlo desde arriba, que es desde donde se ve bien. Está muy bonito. Está de hecho sacando hasta una hoja nueva, así que nada, lo tenemos aquí hasta que montemos el low, que es el siguiente acuario que vamos a montar. Poco a poco vamos completando proyectos. De momento este acuario, la lucha contra la filamentosa, la alga filamentosa que teníamos, la estamos ganando. Estoy dejando que crezcan las rotalas porque necesito para replantar en el acuario del salón. Pero vamos, 2 días más y corto y pego, con aquel que hice en ese acuario. Este acuario está espectacular, ya más o menos le voy pillando el truquillo. Me dio unos consejos Jorge que son alucinantes, como se han notado en una semana, cómo ha evolucionado el acuario simplemente utilizando una cantidad de abono correcta y metiendo los elementos que faltaban, que iba ahí un poquito cortos, y se ha notado muchísimo en una semana. El tema de la luz la bajé un poquito y no sabría decir si mejor o peor. Las plantas siguen bien, siguen genial, siguen rojitas. Mirad la Walichi, por ejemplo, cómo va rebrotando por ahí. La Vietnam, que todavía no coge ese color rojizo, pero bueno, estoy reduciendo un poquito los compuestos nitrogenados del acuario, que eran bastante altos. Y ya está, nos haremos con este acuario. En el momento que reduzcamos esos compuestos nitrogenados y llevemos los nutrientes prácticamente a una composición magra de nutrientes muy limitados, las rotalas son cuando se ponen a tope de coloradas y sobre todo las veremos lo más bonitas posibles. De momento el acuario muy bien. El mini, a ver si tengo tiempo y en un fin de semana hacemos ahí un mini proyectillo un poquito más curraete. Y ya está, más que contar de este, creo que no hay más, así que vamos a seguir la ronda informativa. El aguas negras, pues ¿qué queréis que os cuente del aguas negras? Y es que está, pues también espectacular, muy bonito, muy bonitas las rotalas. Por cierto, ese caracol lo tengo que sacar, me están haciendo una plaga los Planorbis en este acuario, que no me gustan nada. Pero bueno, más allá de eso, plantitas están creciendo a tope. Hoy sí que les tengo puesto este foco. Tengo que esperar a comprar el otro en cuanto cobre la nómina de diciembre, porque está siendo una locura este mes y no me puedo gastar ahora mismo 130 euros en un nuevo foco para este acuario. Pero vamos, en lo que cobremos en enero nos compramos el foquito, que lo tengo ahí reservado, ¿vale? Trufa está aquí con nosotros grabando el resumen. Trufa, por favor, nos tienes que dejar grabar el resumen, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Trufa quiere cenar, pero yo no le he dicho que no cene, o sea, que no cena porque no quiere. En fin, los buddies, ¿cómo están? Pues vamos a acercarnos y los vemos. Pues mirar, si cogemos así una vista lateral del acuario, alguna alga filamentosa sí que se ve, pero es que no me preocupa en absoluto de momento que haya en un acuario así un poquito de alga filamentosa. Y ahí viendo el movimiento de estos buddies por todo el acuarete, ya os dije en el vídeo también de presentación de estos pececitos, en el mismo que os he comentado al principio del vídeo, hay unos 9 individuos, 9 o 10 individuos, u 11, no sé exactamente. Hay ya tantos que no, que no los controlo. Sí que es verdad que los machos no se han vuelto tan territoriales con la llegada de los nuevos y eso me gusta, que se mantengan ahí a tope. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito, pero es que con el reflejo... A ver si me llevo esto un poco más por allá. Sí, nada, ahora sí que los vamos a ver. Casi. Bueno, que están por ahí, están espectaculares estos buddies y esperemos que sigan aquí a tope en este acuarete. Les encanta meterse entre las raíces. De hecho, es su zona preferida del acuario. Y Trufa, como no, pues está aquí metiendo el morro. Nada, esta agua negra va perfecto, pero aún tenemos que hacerle cositas, chicos. Esto aún hay que evolucionarlo mucho más. ¿Veis que poco se ve de denso el macizo de rotalas? Le tengo que meter otra poda y ya veréis cómo poco a poco lo vamos a densificar. Pero si le pongo la luz aquí, pues esto ya pues cambia un poquito el tema. Mirad, la pinatifida que tengo por aquí arriba, ¿la veis? Esto ya, el emergido está a tope. Sí que es verdad que algunas hojitas todavía aquí notan un poquito el emergido y se van arrugando, pero mirad esto que está saliendo por aquí, el color rojo intenso que tiene ya en emergido. Me gustan estas pinatifidas en emergido.
En fin, vamos a ver cómo va evolucionando este proyectillo y nada, estaros atentos. Bueno, el gambario de la cocina, madre mía, cómo me molesta ver este pedazo de calentador ahí. En fin, tengo que comprarme un calentador un poquito más decente. Nada, le metimos una buena poda a las rotalas, que ya están rebrotando otra vez. En este estamos haciendo exactamente igual que en el holandés. Hemos reducido un poquito la intensidad de la luz, lo teníamos al 70%, al 60% la pantalla. La hemos bajado un 10%, ahora creo que está al 54%, al 50%, más o menos. Así que veremos a ver cómo van evolucionando. Yo creo que las puntitas de las rotalas parece que van bien, o sea que de momento luz parece que tiene suficiente. Esto es ensayo y error, ¿vale? No obstante, este acuario igual pronto le damos una vuelta de hoja. Pero bueno, muchas cosas tengo que hacer todavía para meterle mano a este acuario. Está bien, está sano, está estable, pues que continúe así este gambarite. Las gambitas, pues bueno, luces y sombras, luces y sombras. Por ahí están, pero no me acaba de convencer, cada vez hay menos, y eso sí que es cierto. Puede ser por el abonado, puede ser porque las plantitas al estar un poquito descompensadas no estuviesen absorbiendo bien los nutrientes. En fin, todo esto pues ya le iremos metiendo mano. Esta semana ha sido una locura, a ver si tengo tiempo, limpio pipas y pongo los acuarios bien en condiciones. Me da hasta un poco de vergüenza verlos así, las pipas sucias y demás, pero es que a veces es imposible. No obstante, a ver, tú te fijas en el tapizado y todo eso y está espectacular. Y algo que sí que voy a hacer sí o sí, y me fastidia bastante, meter un skimmer de superficie. Y ya está. ¿Que va a ser otro trasto? Sí, pero es que no puedo tener la superficie así, con este biofilm, que impide el intercambio gasoso y al final hace que un acuario no esté lo estable que tenga de estar. Entonces, bueno, a lo mejor un filtro de cascada, a lo mejor no lo sé. En fin, todo esto lo veremos y os lo enseñaré y a ver si podemos dejar los acuarios perfectamente niquelados. ¿Por qué? Porque tenemos un marrón en el salón que mirad, vamos para allá. Vale, esto ya está lleno. No lo voy a mostrar por el frente, ¿vale? Simplemente es una toma así aérea porque no quiero hacer spoiler de nada. Está lleno, está plantado y poco a poco las plantitas tienen que hacer lo suyo. Esta tarde le he conectado el filtro definitivamente. De hecho, si bajamos por aquí, lo tengo aquí. Todavía tengo que taladrar el mueble, sacar mangueras nuevas porque estas ya están un poquito tiesas como para ponerle las nuevas. Entonces, bueno, tengo que hacer todavía muchas cosas. Durante esta semana las iré haciendo, pero insisto, proyectos que se van finalizando. Esto es un marronazo y tengo que tener el acuario perfecto si lo queremos presentar a concursos. Si no, no lo voy a presentar a concursos. Así que el tema del abonado, el tema de la estabilización de parámetros, el tema de todo, absolutamente todo, lo tenemos que tener clarísimo y tiene que ser perfecto en este acuario. Y para ello, pues ensayo y error, a practicar, a estudiar. Y en mayo veremos la foto que presentamos a concurso de este acuario. Está ya todo aquí funcionando. Vamos a ver a los golfis y ya enseñaremos este acuariete porque aún me quedan que añadir algunas plantitas por toda esta zona trasera. Entonces aún no está completo. Lo veremos este viernes en el canal, si lo tenemos listo. Estaros atentos porque se avecina vidiaco del montaje de este acuario. Vamos a ver los golfis. Bueno, pues mirar a los gorditos cómo están. Les cambié ayer el agua. Voy a echarles de comer así un poquito para que los veamos aquí en plena acción. Es una pasada, ¿eh? Son súper bonitos. La verdad es que están bastante bien. Me sabe fatal, me sabe mal tenerlos en tan pocos litros, pero ya sabéis que es algo provisional hasta que nos lo llevemos al estanque cuando haga el tiempo mejor un poquito, cuando llegue la primavera, las temperaturas suban un poquito, nos lo llevaremos para allá. Entonces esto es algo provisional, estos pececitos van a crecer mucho más en el estanque, van a tener una vida muy muy feliz, esperemos, y el estanque pues allí lo seguimos preparando, ¿vale? Ya ha llegado el buen tiempo, ya seguimos haciendo cositas, estoy ya terminando el tema de la filtración. En lo que termina la filtración ya lo pongo en marcha y os explicaré en otro vídeo, aparte del de la filtración, que será un vídeo aparte, os explicaré en otro vídeo todas las plantitas que van a conformar tanto dentro del agua, la zona palustre, los alrededores, la zona de césped que vamos a crear justo por alrededor del estanque. Va a ser bonito, pero para eso lo tendréis que ver en un nuevo vídeo. Lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado este resumen y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí, en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.